La clase de hoy va a ser la continuación, como les había dicho, de los componentes de CIMI. Entonces, vamos a empezar viendo un poquito más sobre las propiedades y los estados. Ya habíamos visto esto en la clase pasada, pero vamos a definir un poquito más acerca de estos. Los estados dice que representan las condiciones o situaciones que pueden cambiar a lo largo del tiempo y afectar el comportamiento del sistema modelado. Entonces, si recuerdan, esa parte está como states. En esta parte, en esto de ubicados en definition states, significa que ustedes, para encontrar esos estados, se vienen acá a definitions y states. Y todo este menú que nosotros tenemos acá está relacionado a estos estados de los que estamos hablando. Si se dan cuenta, hay dos como que categorías. Uno que es discreto y el otro continuo. Son estados discretos y continuos. Y luego vamos a ver las diferencias. Pero si se recuerdan, es acá donde nosotros tenemos que venir a definir los estados. Entonces, como les decía, cambian a lo largo del tiempo y afectan el comportamiento del sistema modelado. Estos estados capturan información específica sobre el sistema en un momento dado, como las variables, parámetros y propiedades que definen su estado actual. Entonces, si se dan cuenta, no solo es venir y vamos a capturar valores, variables como tal, sino que también parámetros o incluso propiedades que se pueden guardar. Es como un manejo en sí muy general de variables, ¿ya? De todo tipo, numéricas, booleanas y otras también, arreglos también. Al almacenar información relevante sobre el sistema en diferentes momentos, podemos entender cómo evoluciona y cómo interactúan sus componentes en el tiempo. Esto nos permite tener una visión más realista y completa de cómo funciona el sistema en el mundo real. Y se acuerdan, habían muchos componentes, como el caso de los servers, que vamos a ver, aquí no tengo ningún server específicamente, pero vamos a colocar uno solo para ver la propiedad. En esta parte de State Assignments, States, ¿qué significa? Estado. Son una lista de eventos que nosotros tenemos acá que van a asignar a esos estados alguna condición que nosotros le pongamos acá. Si nosotros vemos aquí nos permite agregar diferentes items o ítems. En esta parte, solo que aquí no me está. Ahí está. Y aquí se ve mejor. Yo agrego ítems y yo puedo venir y modificar diferentes variables de estado. Acá ahorita ya tengo unas cuantas creadas, pero bueno, ahorita este es otro ejemplo. Pero entonces yo puedo venir y acá es donde, si ustedes se acuerdan, hicimos un contador. Venimos, agarramos una variable, le sumamos uno y así. Entonces a eso es lo que se refiere con almacenar información relevante en el sistema y ver cómo evoluciona, porque las variables van pasándose de un objeto a otro y van recolectando datos, van pasando por diferentes ecuaciones matemáticas, etc. Entonces, veamos algunos ejemplos de estos estados. En el caso de la simulación de tráfico, ¿qué pueden representar? Pueden representar la velocidad y posición de los vehículos, el estado de los semáforos, la densidad del tráfico en diferentes puntos, entre otros. Esto que ahorita que veo velocidad y posición, también acá les quería mostrar que a la hora de ustedes definir un estado, por ejemplo, yo defino un estado entero, de tipo entero, numérico entero. En esta parte nosotros podemos ver las propiedades que tiene. Incluso nos permite elegir la dimensión. En el caso de escalares, o sea, aquí tenemos que recordar un poquito lo que nos enseñaron en física, que es un escalar. Podemos pensar en cuanto al tráfico, la distancia que ha recorrido un carro. La distancia es escalar. Pero ahora si yo digo, quiero analizar la velocidad de un carro, ¿qué sería? Recordemos que hay una diferencia entre la rapidez y la velocidad de un carro. Si nosotros nos estuvieran hablando de rapidez, hablaríamos de un escalar. Ahora si estuviéramos, justamente, la velocidad es un vector. Entonces nosotros elegiríamos acá en el tipo de unidad un vector para el caso de la velocidad y para la rapidez un escalar. También nos permite elegir matrices, como les decía hace un momento, matrices, arreglos de 3 dimensiones, de 4 hasta 10 dimensiones. Pero normalmente nosotros vamos a utilizar escalares. Y en esta parte nosotros vamos también a definir el tipo de unidad que nosotros necesitemos o el estado inicial. Que en este caso el valor inicial que va a tener casi siempre va a ser 0, que depende mucho de qué diga el enunciado.
Entonces, bueno, simulación de tráfico es un ejemplo. El segundo sería procesos de manufactura, que estos estados pueden describir el estado de las máquinas, como ocupadas, desocupadas, y los niveles de inventario, el tiempo de procesamiento de cada tarea, etcétera. Ustedes se recuerdan, en la clase pasada también les di una tablita de los estados que pueden tener específicamente los servidores, acá en Simio. De hecho, por acá tengo la presentación. Creo que está por acá, cabal. Estos servers en Simio específicamente tienen esta tablita que define los estados a través de un valor. 0 es para disponible, 1 es para procesando, bloqueado, falla, incluso, ¿qué más? Falla de procesamiento, procesamiento fuera de turno, etcétera. Todos esos son los estados que pueden tener las máquinas específicamente. La atención médica. En la simulación de un hospital, los estados pueden incluir la ocupación de las camas, los tiempos de espera, la disponibilidad de personal médico, etc. Entonces, ahora veamos cómo podemos utilizar los estados en Simio. Acá pues, está lo de iniciar estados, que es, como les digo, el hecho de venir y agregar un estado nuevo acá en Simio, establecerle qué tipo de dimensión tiene, el valor inicial, el tipo de unidad y todo eso, si es pública o no. Si es pública, significa que esta variable la puedo usar yo en todo el modelo y no voy a tener ningún problema. Voy a poder modificarla o acceder a ella. Actualizar estados. Actualizar los valores de los estados en cada paso del tiempo a medida que el sistema evoluciona a través de las expresiones. Evaluar estados, utilizar condiciones lógicas basadas en los estados para controlar el flujo del modelo y tomar decisiones durante la simulación. Entonces, aquí está lo que les estaba mostrando en Simio. Simio Cabal también divide esto de los estados en dos partes. La de estados discretos y estados continuos. ¿Cuál es la diferencia? Los estados discretos representan condiciones o situaciones que cambian de forma saltada, digamos, entre comillas, o discreta. Es decir, que solo pueden tomar valores específicos y distintos en momentos discretos del tiempo. Estos estados se caracterizan por tener intervalos discretos y separados entre sí. Sí, o sea, en un momento se asigna un valor, puede haber un periodo en el que continúa con ese valor, pero puede ser que en otro instante ya cambie. Entonces no es continuo porque, o sea, hay momentos específicos o discretos en donde se cambia el valor de la variable. Mientras los estados continuos representan condiciones que cambian de manera continua y suave a lo largo del tiempo, es decir, pueden tomar cualquier valor dentro de un rango específico o un intervalo continuo del tiempo. Entonces, veamos algunos ejemplos, como la simulación de las colas en un banco. El número de clientes en la cola es un ejemplo de un estado discreto, ya que solo puede tomar valores enteros y cambia de manera saltada. Digamos. En un momento llegan unos, en otro momento llegan otros. Igual que los sistemas de producción. El estado de una máquina. Puede que en un momento esté funcionando, en otra se arruine o esté detenida nada más o algún tipo de otro estado diferente. Entonces, mientras que los estados continuos, veamos algunos ejemplos. La simulación del clima, la temperatura diaria es un ejemplo de estado continuo, porque no tenemos aquello como que ahorita estamos a 20 grados y ahorita en un segundo vamos a estar a 35 grados. No, sino que normalmente, por cuestiones de termodinámica y todo eso, suavemente va a ir aumentando ese valor hasta llegar a otro valor distinto. Puede que aumente, puede que disminuya o algo así, pero generalmente a la hora de simularlo, es un estado continuo. ¿Ya? Luego hablemos de la población. La tasa de crecimiento poblacional es un estado continuo también, ya que puede variar continuamente a lo largo del tiempo. Entonces, continuemos. Sí. Entonces, veamos las expresiones. Ahora, ¿qué son las expresiones? Acá les dejé, esto va a quedar en la presentación, pero es un enlace hacia la página que habíamos visto la vez pasada, que se llama Simulemos. Es una página chilena, todo está en español. Pero acá les habla sobre las diferentes expresiones y el editor de expresiones en sí. Como vemos, pues este es el editor de expresiones. Y esta ventana de propiedades es distinta para las propiedades que aceptan este tipo de valor. Al abrirlo basta con seleccionar la propiedad que se desea editar y luego hacer clic en el botón ubicado en el extremo derecho de la
en forma de flecha hacia abajo. Es como un drop down, digamos. Ustedes van viendo las opciones que tienen y si no está ahí es porque no es soportado o no existe. Entonces les va a dar error, pero eso lo vamos viendo después. Entonces, ¿pero cuál es la definición en sí? Dice que son fórmulas o combinaciones de símbolos y operadores que se utilizan para realizar cálculos, evaluar condiciones o manipular datos. Las expresiones permiten realizar operaciones matemáticas, lógicas o de texto en función de los valores de las variables y los estados definidos en el modelo. Porque sí, incluso acá podemos agregar expresiones lógicas, como las que ya conocemos, ¿verdad? Ir comparando, tenemos ifs, tenemos diferentes comparadores. Entonces, esa es una opción. Tenemos que las expresiones también se utilizan para definir y controlar el comportamiento del modelo de simulación. Estas expresiones pueden encontrarse en diferentes partes del modelo, como la definición de variables, que es el menú que habíamos visto, en las condiciones de eventos, en condiciones de rutas o en asignaciones de recursos, entre otros. Continuamos. Bueno, vamos así rápidamente que, para no alargarnos mucho, vamos aquí rápidamente esto. Los tipos que tenemos de expresiones. Constantes, que son valores fijos. Variables, que representan valores que pueden cambiar a lo largo de la simulación. Las funciones también proporcionan una serie de funciones y operadores matemáticos, lógicos y de texto que se pueden utilizar en las expresiones. Por ahí también pueden encontrar eso en la página que les pasé de Simulemos, creo que se llama, que les había dicho. Está una lista de funciones que pueden usar. Y también tenemos referencias a estados, que se utilizan para acceder a los valores almacenados en los estados del sistema y utilizarlos en cálculos o condiciones, al igual que referencias a objetos del modelo, porque aquí pueden acceder directamente a propiedades de otros objetos también. Y normalmente la forma en que se hace es solo llamando al nombre del objeto, porque recordemos que el nombre de los objetos son únicos en Simio. Yo no puedo crear un server llamado S1, por ejemplo, y luego poner otro server que se llame S1, porque ahí estaría tratando yo de sobreescribir ese objeto, y no se puede en Simio, tiene que tener un nombre distinto. Entonces, a la hora de que yo llamo un objeto por su nombre, directamente estoy accediendo a un objeto específico, al cual yo le asigné ese nombre. Entonces, podemos acceder a esos atributos o propiedades. Yo puedo decir server 1 o como le haya puesto en mi servidor, punto, output buffer, number exited o alguna cuestión así. Aunque esté yo en un objeto totalmente distinto. Entonces, veamos acá algunos ejemplos de las constantes o palabras reservadas que se tienen. Como ya conocemos, ¿verdad? Booleanas siguen siendo iguales. True y false. También en cuanto a valores, infinity, nothing en el caso de nulos. En lugar de null sería nothing. Parent object is para poner que es como está allí en la última parte, que sería como un igual igual. Y luego el time now, que es el reloj de la simulación en horas. Y también tenemos los operadores matemáticos y lógicos. El igual igual, que es en sí un igual a. El mayor que, el menor que, mayor igual que, menor igual que. El AND, que es así como lo conocemos en la mayoría de lenguajes de programación. También el OR, dos veces el signo de OR. Luego el signo de admiración para negar, un NOT, que invierte el resultado de la expresión lógica. También tenemos el distinto a, la adición, la sustracción, multiplicación, división y potencia a, o sea, elevado a, como el ejemplo que está ahí. Bueno, también tenemos que por medio de las expresiones y con la ayuda del editor de las expresiones se pueden definir distribuciones de probabilidad, realizar operaciones matemáticas, acceder a propiedades y estados de objetos, llamar a las funciones incluidas en Simio, como las que ya habíamos visto, acceder a la hora en el reloj de la simulación, entre muchas otras. La sintaxis utilizada les será familiar a aquellos que hayan programado en lenguajes de programación, o sea, a todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el editor de expresiones, como ya les había mostrado, en este caso, ¿dónde se pondría es acá?
Ustedes pueden colocarlo directamente acá si ustedes se saben la expresión y todo, pero acá no les va a mostrar las correcciones o las diferentes expresiones admitidas dentro de este objeto específico. En cambio, si ustedes le dan clic acá en este dropdown, ustedes ya pueden entrar y ir viendo cada una de las propiedades que tiene a medida que van entrando en otra. Bueno, luego tenemos las funciones y distribuciones probabilísticas. En caso de las funciones, son un conjunto de operaciones predefinidas que permiten realizar cálculos matemáticos, lógicos o de texto sobre los valores de las variables, constantes y otros elementos del modelo. Ahora las distribuciones probabilísticas. Son funciones que permiten modelar la variabilidad en los datos de entrada del modelo mediante la asignación de probabilidades a diferentes valores. Eso significa que no va a ser directamente asignar un valor, porque de hecho sí se puede, pero no se hace. ¿Por qué? Porque a la hora de simular nosotros queremos adaptar una situación de la vida real, un modelo, a un modelo digital que simula lo más cercano posible. Porque yo podría decir, bueno, en el source, ¿qué tal si yo en lugar de poner este random, yo pongo un valor constante que me dice que es 2, por ejemplo? ¿Qué estoy diciendo acá? Que va a ser un valor constante dentro de la simulación. Si se dan cuenta, genera 2 entidades dentro de ese rango específico que le habíamos dado. Pero normalmente eso no sucede. Generalmente los datos se mueven a partir de distribuciones probabilísticas. Entonces, en Simio dice que estas distribuciones de probabilidad se utilizan para representar la incertidumbre y variabilidad en los tiempos de llegada, tiempos de servicio, duraciones de tareas y otros aspectos que pueden variar en la simulación. En cuanto a las funciones, acá también les puse el link, aunque realmente es, creo que es esta de acá. Pero por si no se quieren mover desde allá, pues acá pueden ingresar y ver lo que habíamos visto la vez pasada. Ah, bueno, esto no es de las distribuciones, esto es de las funciones. Si se dan cuenta, acá tenemos el clásico mat y todas las funciones que incluye, como por ejemplo abs para obtener el valor absoluto, arcoseno, arseno, arcotangente, coseno, potencias, ¿qué más? Redondear, tangente, exponencial. Bueno, aquí hay muchas opciones realmente. Y todo va a depender de lo que ustedes necesiten. ¿Qué serían estas de acá? En donde básicamente las constantes y parámetros están destacados en negrito. Acá, por ejemplo, ¿qué necesito yo para potencias? Una base y un exponente. Para redondear el valor y la cantidad de dígitos que quiero para retornar un valor redondeado.